colegios en los que no ponen nada de televisión, pero bueno, en nuestro colegio les ponían dibujos a la hora del comedor, porque ahora en nuestro colegio. Lo de la comida, al final los niños no tienes en el colegio porque los estás pagando, o sea, los estás formando para una adulta. El fin de semana o cuando nos hemos tenido confinados en casa, habrán comido a las 2:30. A las 2, más o menos los tienes que ir acostumbrando a la vida normal. Yo nunca les he visto que me han dicho, mamá, paso hambre porque salgo más tarde. De hecho, los infantiles creo que tienen 2 patios. Yo la persona decía, si queréis podéis ponerme 2 y ponerme una manzana además del almuerzo, porque en el segundo patio tienen hambre que coman. Entonces, mi experiencia básicamente es positiva. La de los teléfonos que vamos a dar ahora, además, nos permite, además de los talleres, a la vez se puedan realizar extraescolares, que son nosotros en San Ángel como AMPA, porque no hay el ámbito del AMPA y el consejo escolar, y se nos traigo por completo. A la gente que sí que quiera, que decimos a las extraescolares de 3 a 5, las pueden hacer, vuelven a salir a las 5. Bueno, acá en el señal. Buenas entradas a todos y a todos. Gracias por asistir. Yo aniré alternando valenciano y castellano. Teniendo que vuestra sola presencia facilita jornadas tan importantes como esta, en la que llevamos la educación de nuestros hijos e hijas a debate. Y todo debate, esperemos que este también pues, sea enriquecedor. Mi nombre, yo soy Quique Marín, padre de 2 hijas de 6 y 2 años y maestro de educación primaria en el colegio Ramón Laporta de Cuadrepolla. La proximidad del 11 de abril, día en el que muchos colegios de la comunidad nos han citado a las familias para decidir la posibilidad de un cambio de horario lectivo, hace necesaria una jornada como la de hoy. Para daros toda la información posible y diferentes puntos de vista, el conjunto de AMPAs y AMPAs del barrio de Patrais han organizado este debate, a quienes tengo que agradecer que hayan contado conmigo para moderarlo. Contamos con la presencia de testimonios de familias, de centros con la jornada continua e instaurada, importantes personalidades que más tarde presentaré, tengo aquí acompañándome en la mesa, y que expondrán sus puntos de vista y también de los resultados de las encuestas ya realizadas a familias que deben elegir el próximo lunes. Sin olvidar vuestro turno, que lo considero importante, nosotros intentaremos ser lo más breves posible para haceros participar y resolver el máximo número de dudas que se os queden en el tintero, con el único objetivo de que el próximo lunes vayáis a votar en vuestros centros que os han convocado, con responsabilidad democrática y con un voto lo más razonable y razonable posible. Yo sí que quería, antes de dar paso a la intervención de las familias, contaros un poquito de historia de lo que vamos a debatir, de la jornada continua en nuestra comunidad. La jornada continua, no tenemos que olvidar que es una reivindicación histórica del profesorado. A mediados de los años 90 ya podemos encontrar alguna nota de prensa en sindicatos docentes que hablan de ello. Y luego a inicios de este siglo empezaron algunas comunidades autónomas a instaurarlo. Pero la nuestra seguía siendo reacia. En el curso 2009-2010, unos cuantos centros, sobre todo en la provincia de Alicante, que se podían contar con los dedos de la mano, cambiaron su jornada lectiva continua por la insistencia inicialmente sobre todo de sus familias, pero también por las particularidades de las localidades. De esta manera nació el proyecto experimental de jornada continua, que en un primer curso contaba con 3 colegios, solamente en toda la comunidad, uno de la provincia de Valencia y 2 de la de Alicante. En el segundo curso se amplió a 9 y en los cursos posteriores pocos más, hasta llegar al 2015, donde, como sabéis, pues, hubo un cambio de gobierno autonómico. ¿Qué fue de aquel proyecto experimental? Pues que la consejería de entonces, evidentemente, en aquellos centros que ya la tenían no le costaba un euro el cambiar a jornada continua. Eran localidades, yo los tengo apuntados, como Cofrents. Sabéis lo que hay en Cofrents, la central nuclear nutre con nutría, con una gran subvención al ayuntamiento. El ayuntamiento era quien subvencionaba esas actividades extraescolares. Las otras localidades eran Torrevieja, Denia, con mucho alumnado inmigrante, pero claro, de países como Países Bajos, Reino Unido, con mucho poder adquisitivo, y eran ellos, las propias AMPAs, las que subvencionaban esas actividades extraescolares necesarias en el formato de jornada continua. Aquel proyecto experimental no fue a más centros porque los informes finales elaborados por la anterior consellería decían que los resultados obtenidos en estos centros eran negativos. Yo lo pongo en duda, lo dejo ahí,
por un simple dato que doy. Aquellos mismos centros, con la actual normativa que permite la jornada continua ahora, en el cual el voto de las familias es totalmente necesario, fueron de los primeros en volver a instaurarlo. Entonces, y una última reflexión antes de dar paso ya a las familias. La publicación de la normativa que regula este proceso de cambio a jornada continua por parte de la actual Consellería, con tan poquísimo tiempo para realizarlo, sabéis que salió hace poco más de un mes, pues claro, impide dar un debate de calidad, informativo, para que lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Que tengáis una idea clara de lo que nos piden ir a votar. Entonces considero, esto sí que es una opinión, pues que la propia Consellería nos lanza los leones al profesorado, hablo ahora como maestro, y en muchos centros se produce mucha guerra dialéctica entre familias y profesorado, pero es sobre todo por la falta de tiempo. La normativa sale hace un mes y creemos que es un debate mucho más largo. Además, siempre digo lo mismo, y con esto ya acabo, que con la gran cantidad de comunidades autónomas que actualmente ya tienen experiencia en este tipo de jornadas, pues ¿por qué no es la propia Consellería, que es en teoría donde están los expertos en educación, quien contacte con sus homónimas de otras comunidades para informarse y decidir pues, si sí o si no, de manera unánime? El que no lo haga nos hace perder un valioso tiempo para dedicarlo, a mi juicio, a debatir otros aspectos mucho más importantes de la educación, como puede ser la inclusión, los currículos, la formación del profesorado, etc. Hoy, y con esto ya sí que ahora acabo, alrededor de un 62% de la totalidad de los colegios de educación infantil y primaria de la Comunidad Valenciana ya tienen instauradas la jornada continua. Sí que es cierto que en la provincia de Alicante ese porcentaje llega al 98%, pero en la de Castellón pues apenas llega al 15%. ¿De acuerdo? Pasamos a que nos cuenten la experiencia de las familias de dos centros al final, el Santo Ángel y el Tomás de Villarroya. Tenemos tres representantes de familias de estos dos centros que nos cuenten un poquito la historia de cómo se consiguió la jornada continua en estos centros y qué experiencias han tenido. Ana, por favor, del Santo Ángel, de la Guarda. Sí, ¿te puedes quitar la mascarilla para que se te vea? Bueno, pues nada, soy Ana, la mamá del Colegio de Santo Ángel, y nada, quería explicar un poquito lo que pienso de la jornada continua. Yo concretamente con la experiencia que tengo con mi hija, la verdad es que en infantil hay cosas que son interesantes y otras cosas que pueden ser interesantes. Perdón. ¿Qué pueden ser interesantes? Porque los niños son muy pequeños y no consiguen llegar a la jornada completa hasta las 5 de la tarde. Entonces, en ese aspecto lo veo interesante, pero si no se hace bien con profesionales que puedan llevar sus talleres, pueden llegar a ser incluso perjudiciales. Por ejemplo, el caso de mi hija, todavía se está acordando de un vídeo que vio de Michael Jackson, de 4 años, claro, esos son contenidos que no deberían de pasar todos los niños pequeños y después dejarles ver también cualquier cosa en la televisión, pero me parece interesante. Entonces creo que es importante que se tengan muy en cuenta a los profesionales de los talleres, ya están profesores, ya sean, o sea, yo creo según me han informado, ahora se contrata a gente recién graduada, con lo cual ahí ya ganamos años. Entonces creo, ya digo yo, que bajo mi punto de vista es muy importante tenerlo en cuenta. Y después, pues el tema del horario del comedor. Los niños de 3 años pasan en la escoleta de la guardería de comer a las 2:30 para comer a las 9. Yo creo que eso es un error. Luego en los coles tampoco, en la mayoría de los coles tampoco tienen sitio donde dejarles que descansen un ratito. Entonces creo que eso es 3 años deberíamos tener. Independientemente de que sea la jornada continua, creo que es importante. Aunque a mi punto de vista se podría perfectamente hacer que los niños como hemos dicho antes, en una asistencia y y en el caso de que se alargan las que jo crec que és el més important. Jo crec que heu d'involucrar una miqueta a tots els pares fent-los saber que això és
realment el més important. Potser el pla lingüístic o el pla de cada centre sí que és important, però l'horari, això és prou important. Dins d'això, ja sabeu que les casuístiques que han contat Anna i Letícia n'hi ha de tot, no? Jo tinc els nanos ja més grans, tinc un nano ja en l'institut, en entrenador, i l'altre acabant ja al col·le, i sí que és veritat que a mi m'ha vingut prou bé. També és veritat que els nanos s'adapten als horaris i que en un moment donat, potser en 3 anys, és més complicat, venen d'una escoleta, de dinar prou prompte. Però bé, jo crec que dins de totes les casuístiques és anar una miqueta mirant en l'aspecte millor més general de la norma, no millor en el cas particular de cadascú de vosaltres. I poqueta cosa més, no sé si després voleu saber alguna cosa més. Gràcies, Rafa, i sí que demano un aplaudiment als tres. Si se vos ha quedat alguna coseta, ja vos dic que després donarem torn de paraula i continuaran resolent qualsevol dubte que tingueu. Passem ara a la part dels ponents, dels meus companys i companyes companys i companyes de la taula. Sí que abans de començar he de puntualitzar que a aquesta taula també se va convidar a Miquel Soler, l'actual secretari autonòmic de la Conselleria d'Educació, i crec que va declinar la seva assistència. Ho deixo ahí. ¿Val? No, Belén, ¿no? Sí. Belén. Trabaja en la Consellería, ¿no? Hemos pedido respuesta, no han pedido respuesta. Sí, tienen respuestas y que me han dicho que ellos preferían no Creia important anotar-ho i deixar constància d'allò. Sí. Vale, encara més. Company. Val, així a la quadreta tinc a Rubén Pacheco, ve com a convidat en condició de president de FAMPA València, de la Confederació Gonzalo Anaya. Ell és llicenciat en Història de l'Art i encantat de tindre'l i endavant, com vulguis. El cronòmetre i com havíem quedat. Vale. Primer he de dir que aquesta no és el meu to de veu habitual. Vaig a parlar ben alt per a que s'escolti. Però jo tinc un to de veu baix, molt baix, i els que em coneixen ja ho saben. Però primer que res, com ha dit Quique, jo vinc en representació de FAMPA València i de la Confederació Gonzalo Anaya. I el nostre punt de vista en aquest sentit és precisament el d'intentar representar a totes les famílies, a les que poden permetre's treure a les seves xiquetes i xiquets del centre a les 2 per aportar-los a casa, donar-los el diner a casa i oferir-los activitats extraescolars de qualitat pagant-les, i als que no. I dins d'això és en el sentit en el que més cura hem de tindre per a que l'escola continuï sent inclusiva, diversa i igualitària per a totes i tots. La norma tal com està plantejada no assegura que la gent pugui, no assegura que les famílies amb menys capacitat econòmica puguen tindre aquest servei assegurat. Sabeu que el projecte de Rodríguez Forno tindrà la possibilitat de tindre activitats de pagament de 3 a 5, heu comentat? Bé, això és una opció que s'ha habilitat i no ho posa la norma, però ho ha habilitat sense estar escrit la Conselleria en aquesta ocasió. No estava en l'anterior perquè genera desigualtat. Perquè significa que les persones, les famílies que tinguin capacitat econòmica per a pagar activitats de pagament portaran les seves xiquetes i xiquets a unes activitats i les que no tindran activitats de baixa qualitat. Veure la tele, veure pel·lícules, un entreteniment obridor i ja està. Això és tremendament injust. I ho hem de tindre en compte. I les persones que podem permetre'ns determinats pagaments hem de pensar en els que no podem permetre'ns. D'altra banda, hem de pensar en la qüestió. La posició de FAMPA i de la Confederació, i n'hi ha un dossier que ho explica, és que, en primer lloc, aquest no és el moment. És un moment en què encara estem en condicions de protocols pandèmics. Protocols que es van anul·lar ahir, quasi tots, però no tots. En el moment en què això es va aprovar, i jo vaig estar en un debat,
tots aquests protocols estaven vigents i no se sabia si a hores d'ara les famílies podrien entrar als centres educatius a informar-se o no. Hi ha centres en els quals només es permet l'entrada a un delegat o dos per aula i després han de difondre la informació a les famílies. I això no és manera de rebre informació tan important com la que s'ha de tindre present ara mateixa per a prendre una decisió respecte de la jornada. Hem de tindre present una altra qüestió. En el procés anterior del 2016 hi havia una qüestió fonamental i era que cada centre havia de presentar un projecte integral de nova jornada, de nova organització horària. Un projecte integral en el qual havia d'haver una programació d'activitats, una organització, el que és l'horari de la jornada escolar, una programació d'activitats en les que s'especificava quines activitats impartides per qui, en quins horaris, en quines condicions. Tot això ara mateix s'ha anul·lat. El motiu fonamental per el qual no van prosperar la majoria dels projectes que no van prosperar en la campanya anterior va ser precisament això. Hi havia un projecte que les famílies podien veure al marge de la informació que ens donava el propi professorat i valorant aquest projecte podíem decidir si realment era allò que pensaven que era adient o no per a les nostres filles i fills. Ara això no existeix i només s'ha de presentar una nova organització horària. I una proposta, si volen, en el centre, una proposta de quines seran les activitats extraescolars. En una proposta d'activitats extraescolars en les que podem trobar-nos jornada o taller d'arts plàstiques, mindfulness, yoga o activitats físiques i quan preguntem al professorat que es presenta aquest projecte qui impartirà aquestes sessions, el monitoratge del menjador. Monitoratge del menjador que serà qui pague. O sigui, el cost del menjador serà qui pague l'activitat. El cost del menjador ja és prou ajustat. I no dona per a pagar especialistes que puguen impartir aquestes sessions. Inevitablement també el percentatge de persones que de començar el menjador disminueix al voltant d'un 30% en l'entrada de la jornada contínua. Això fa que no n'hi hagi remanent suficient, que n'hi hagi menys remanent encara, per a poder pagar activitats de qualitat. Inevitablement, les persones que van impartir aquests tallers són persones, són monitores i monitors de menjador que no estan qualificats. I això significa que anem a tindre, per exemple, en aquesta activitat de yoga o de mindfulness, persones que no estan capacitades per a impartir yoga o mindfulness. Ens hem d'informar només de quina ha de ser la capacitació per a impartir yoga. Qualsevol no pot fer. I les nostres filles i fills estaran rebent classes de yoga de gent que no està capacitada? Bé, ens ho hem de pensar. D'altra banda, FAMPA també té una altra obligació i és, amb el nostre contacte amb la resta de comunitats autònomes, hem de contrastar què està ocorrent en les altres comunitats autònomes que ja han implantat la jornada. Les altres comunitats autònomes el que ens diuen és desapareix el menjador. Les activitats extraescolars van desapareixent perquè va disminuint la quantitat de gent que acudeix a elles perquè no tenen qualitat. I empitjora la qualitat de l'educació. No vaig entendre, este sí que és el meu, i ja espero que prestem molta atenció als especialistes, a les especialistes, perdó, si utilitzeu el femení jo no tinc cap problema, que són qui de veritat té dades, estretes d'estudis en les que podem basar. Gràcies, Rubén. A continuació tenim a Marc García, és de la Societat Valenciana de Pediatria. Molt bé. Ella és llicenciada en psicopedagogia, treballa en la unitat del Dr. Pin. A més, crec que m'ha comentat que pel matí està com a orientadora en 2 centres concertats. Té prou experiència i ens contarà ara quan estigui tot preparat. Endavant. Crec que estan comentant també que és més cap a fora el nombre de participar en un màster. Voy a aprovechar este hueco para leer la respuesta de la administración. Vale. Ya voy a ver si un poco Llevan la mascareta. fácil, perdón. Es con Blau, pues van en contacto de ambos partes, perdona respuesta a la petición francesa al secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, porque se le hizo una petición formal, y la respuesta es:
entenem que el compliment d'allò establert en la normativa aneu a debatre aquesta mida als centres i amb les altres, donat l'àmplia reivindicacions per a tota la comunitat educativa i així poder prendre una decisió el més acurada i compartida possible. Tanmateix, també pensem que precisament perquè entenem que la millor forma de mantenir la neutralitat de l'administració en aquest procés de transferència de la informació i d'elecció del tipus de jornada que més s'adapte a les seues necessitats, no hem d'estar presents en aquestes trobades. Per tant, tot agraint la nostra sensibilització, hem de declinar-la a l'hora que fem els nostres millors vots per l'èxit de la iniciativa. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, daros las gracias porque realmente acudir esta tarde tan apetecible a esta jornada implica que todos los que estamos aquí reunidos y reunidas realmente queremos lo mejor para los niños. Entonces, el objetivo de la asociación es sobre todo aportar datos. No tanto posicionarnos, porque esto no es más alto, sino aportar datos científicos para que cada uno extraiga sus propias opiniones. Con lo cual, quiero hacer constancia de que no voy a proponer mi opinión personal, sino exponer datos. ¿Okay? Si queremos comentar opiniones, no es realmente el ámbito, sino que ya tomamos datos. Para comenzar, las diapositivas que yo utilizaré corresponden a una presentación del doctor Gonzalo Pin y el profesor Daniel Baldón, que son míos. Me interesa decirlo, si no os importa. Como comentábamos, los datos que vamos a ofrecer sobre todo hablan de la repercusión de la jornada continua y la jornada partida a nivel de salud. Pasamos diapositiva y me interesaría explicar que me han dicho que tengo 6 minutos, con lo cual hablaré rapidísimo, me disculpáis, pero hablaré de salud y sueño, salud y alimentación y salud y rendimiento, con conclusiones. ¿Ok? Como ya os hemos comentado, por las mañanas trabajo en 2 colegios concertados que tenemos infantil, primaria, secundaria y bachillerato, soy la orientadora escolar. Y por las tardes trabajo en la consulta en la unidad de sueño, de la unidad de pediatría integral del Hospital de Quirón, de Valencia, desde hace ya 7 años. Por lo cual creo que esto nos enriquece porque nos aporta una visión global de cómo se encuentran nuestros niños y nuestras niñas. De hablar de salud y sueño pasamos de esquina por pantalla. Durante siglos, durante millones de años, el ser humano ha ido adquiriendo, somos relojes, como dice el doctor Gonzalo Pin, ha ido adquiriendo unos ciclos, unos biorritmos, diríamos relojes, que nos van condicionando. ¿Y cómo? Con unos cambios que eran sistemáticos, que eran noche y día, noche y día, noche y día. De esta forma nuestro cuerpo se preparaba con los antecedentes que teníamos para lo que iba a ocurrir. ¿Y qué antecedentes teníamos? Por un lado la luz, es decir, cuando amanece la luz es blanca, cuando atardece la luz es naranja y cuando es por la noche no hay luz y disminuye la temperatura. Esto ayuda a nuestro cuerpo que se fuera regulando. Del mismo modo tenemos cada uno de nuestros hitos, no me voy a parar en eso porque no tenemos tiempo, porque como todos sabéis hay niños que serían búhos, se acuestan tarde y se levantan un poquito más tarde. Hay niños que son alondras, se duermen pronto y se levantan pronto, como dice el doctor Gonzalo Pin, se levantan a las 7 también sábados y domingos. Y luego están los colibríes, que es un poco una mezcla, son niños que a lo mejor no tienen un patrón definido. Y luego incluimos como un nuevo factor, que sería, si pasamos la diapositiva, la alimentación. Durante billones de años, de noche no comíamos. Ahora que tenemos la nevera, en la que podemos hacer excursiones, entonces comer un poquito por la noche, pero esto el ser humano no lo tenía incorporado realmente en su reloj interno, que sería la alimentación nocturna. Entonces, todos estos factores han ido descuadrando, y han creado disincronía en nuestros relojes internos, que sería, por un lado, la vista, por otro lado, el estómago, ¿vale? Os recomiendo la charla del doctor Gonzalo Pin, que lo explica genial, buscáis en YouTube, Gonzalo Pin, y ya lo tenéis súper bien explicado. Entonces, si pasamos a la diapositiva, lo que vemos es que la presión de sueño, lo que genera homeostasis, lo que genera equilibrio en nuestros niños, sería lo que es el equilibrio entre sueño y vigilia, actividad durante el día y descanso por la noche y presión de sueño. ¿Qué significa? Cuanto más cansado o cansada estoy, cuanto más presión de sueño tengo, más ganas de dormir tengo. Y genero melatonina. Si pasamos a la diapositiva, vemos que la melatonina, que es la hormona que nos induce al sueño, de lunes a viernes, que serían los días escolares, voy a citar, aumenta por la tarde-noche, con lo cual nuestros niños tienen sueño, y disminuye por la mañana, que sería lo adecuado, lo que genera equilibrio. ¿Qué sucede cuando ocurre el fin de semana? Que como tenemos tanto lío de horarios, tenemos planes familiares, cambiamos el horario de la comida, cambiamos también, pues igual las siestas un poco más tardía, tenemos un jet lag escolar.
Con lo cual, tengo por la mañana del lunes la melatonina disparada. ¿Qué significa? Que por la mañana del lunes nuestros hijos están más cansados, nuestros hijos e hijas están más cansados. Con lo cual, eso hay que tenerlo en cuenta cuando planteamos un examen el lunes a primera hora de la mañana. El rendimiento no va a ser igual. Ya entraremos en materia, ¿eh? Por eso yo creo que es importante el introductorio para situarlo donde estamos. Si pasamos a la diapositiva, lo que vemos es que este deber escolar lo que genera, y no me voy a entretener en datos, pero si queréis los estudios, evidentemente los pasaríamos, por la mañana del lunes nuestros hijos e hijas están mucho más cansados por esa disincronía de melatonina. En la siguiente diapositiva, lo que tenemos es que, mira, a nivel de conclusiones, la Sociedad Valenciana de Pediatría, y aquí leo, apunta que los horarios deberían realizarse acorde al cronorenimiento de los alumnos para mejorar su aprendizaje y sus resultados académicos, y así evitar las distracciones o somnolencia que se pueden producir a lo largo de la jornada lectiva, y que los momentos de mayor atención, como luego comentaremos, se producen a media mañana y en horario de tarde. Ahora veremos los estudios que se han realizado tanto en España, en Italia como en Turquía, para ver también lo que son las diferentes culturales y centrarnos en la parte biológica, que es lo que nos interesa a nivel científico. Continúo. No pasa nada, que lo tengo muy rápido. Respecto a los horarios y biorritmos, mejora la calidad de vida de los alumnos, el rendimiento y el comportamiento, haciendo más eficiente el trabajo de los educadores, y por tanto se recomienda que el cronorenimiento del escolar deba ser tenido en cuenta para la distribución de las asignaturas y el horario de los exámenes. Tener en cuenta los picos atencionales que luego veremos, que se producen a media mañana, como decimos, y en horario de tarde. Con lo cual, por un lado hay que tener en cuenta el qué, pero hay que tener en cuenta el cuándo. Eso es fundamental. No es lo mismo cuándo estoy realizando la actividad, no es lo mismo estudiar matemáticas a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana del lunes que a las 11 de la mañana del miércoles. Como se ve en el estudio SHATSU, que se realizó fundamentalmente en la Unión Europea, como decía, en estos 3 países. Si pasamos al diapo, aquí tenemos las conclusiones, en las que vamos a nivel de descanso. Respecto al descanso, se afirma que el descanso de los biorritmos mejora la calidad de vida de los alumnos, el rendimiento y la conducta, el comportamiento. Que estamos viendo que hay muchísimos niños que han sido calificados como niños con déficit de atención y no era déficit de atención, eran deficitarios crónicos de sueño, porque la conducta que puede ser confundida con hiperactividad es falta de sueño. Estoy tan cansado que estoy mucho más irascible, mucho más irritado, y eso se debe a que durante muchos siglos, cuando aprendíamos una nueva actividad, rogábamos tiempo al sueño, pero eran más o menos 10 minutos cada 100 años. Actualmente rogamos 20 minutos cada 6 años, y nuestros cuerpos no están preparados para estos cambios. Si pasamos a diapositiva, no voy a leer la entera, este tema que está actual ya se habló en 1904. O sea, estamos discutiendo un tema, estamos debatiendo un tema que ya se habló hace muchos años, en el que se estima. Se debe hacer todo lo posible para favorecer el sueño profundo y de calidad lo más largo posible y escrupulosamente. Evitar todo lo que interfiera a nuestros hijos. Estamos hablando de los más vulnerables, de nuestros alumnos y alumnas. A nadie se le debería permitir ir a la escuela sin al menos 9 horas de sueño. Y ahora veremos cómo repercute la jornada continua y la jornada parcial. Si pasamos a la diapositiva, ¿ya? Bueno, pues entonces, por resumir, pasa. Lo que tenemos es, lo anterior, lo que tenemos es, a nivel de jornada continua y jornada partida, la diferencia. Los niños que están en la jornada continua, como veis, duermen menos que en la jornada continua, se duermen menos que en la jornada partida. En la jornada continua, no se son datos, se duermen menos que en la jornada partida. Y tenéis los datos de donde procede que y no tengo que responder de la de causas. Si queréis continuamos en la cosa de tiempo. Yo, a ver, entiendo vuestro tiempo. Entonces, aquí hablamos de, como veis, en primaria, en secundaria y todo. Y si lo explicáis, continua, el tiempo de la dicha continua, la columna de partida y la diferencia entre unas y otras. El tiempo de descanso entre una y otra. ¿Vale? Si pasamos a la diapositiva, entraríamos en salud y alimentación. Interesa que explique este tema relacionado con la. Nos vamos directamente, si queréis, a la tablita en la que se ve muy bien, ¿vale? Pasa aquí, perfecto. Como veis, ya lo tenemos. La jornada continua sería la rayita roja, ¿vale? Y la partida la rayita verde. ¿Qué vemos? Que la jornada continua lo que hace es que se desplace la hora de ingesta. Y lo que nos dicen los estudios es que si desplazamos hora de ingesta, estamos generando antecedentes para obesidad y diabetes infantil. Porque nuestro reloj biológico durante millones de años se ha acostumbrado a comer
antes de las 2. Lo adecuado sería de 12 a 1, de 12 a 2 como tardísimo. Cuando se come más tarde, estamos comprando papeletas para generar mayores problemas de glucosa, de glucemia, de diabetes y, como decíamos antes, de obesidad. Ahora mismo, a nivel de la Sociedad Valenciana de Obesidad, estamos muy preocupados por el sobrepeso infantil que estamos viendo. Entonces, esto a nivel de lo que es ingesta, porque lo que es la crononutrición, a nosotros nos interesa mucho porque consideramos que el comedor escolar no es también por el electivo, no es solo comer, porque formamos a los niños y a las niñas, es una forma de reducir desigualdades. Hay niños y niñas que no pueden comer si no comen de forma en el comedor escolar, no tienen un plato caliente, no tienen una dieta variada. Y les enseñamos lo que es el plato Harvard, les enseñamos a comer de forma equilibrada. Si eliminamos esto, estamos generando más desigualdad. Si queréis pasar, nos vamos a hacer una atención a lo del alimento. Aquí lo que tenemos, la base siempre es lo que importa. Muchas gracias. Es un estudio que se hizo en Reino Unido en 2 centros de distintos niveles socioeconómicos, uno de un barrio marginal y uno de un barrio como del típico muy alto. Y lo que se vio es que estamos hablando de atención, que la atención, como veis, el cansancio y el nivel de fatiga disminuía de 10 a 12 más o menos y disminuía más o menos de 4 a 6, por lo cual estamos hablando de diferencias biológicas, no socioeconómicas. Estamos menos cansados, tenemos menos sensación de fatiga, niños, a esas horas. Por lo cual, si condensamos toda la materia, sin querer estamos boicoteando el aprendizaje. Estamos favoreciendo una mayor dificultad para comprender, porque cuando hay ausencia de sueño, que es lo primero que hemos dicho, dormir un poquito menos en la jornada continua, se inflama la amígdala, con lo cual es más complicado que pueda mantener la atención, la concentración y favorecer la memoria. Estos son datos. Y ya si queremos nuestras conclusiones, por el tiempo, son más estudios. Sin conclusiones. Entonces, aquí lo que buscamos es, cuando duermen mejor, mejoramos rendimiento académico y conducta, evidentemente, de salud. ¿Vale? Los mejores momentos también dependerán de las habilidades cognitivas y físicas que movilicen a nuestros alumnos. Si les estamos robando ese sueño, esa calidad de sueño, porque la tabla en que hemos podido ver era una comparación de actividades de tarde de niños y niñas con jornada continua y jornada partida. Y la actividad, lo que quiere decir ocio en familia, lectura, deberes y pantallas, la única actividad que aumentaba después de la continua era el uso de pantallas. Todas las demás se disminuían. Repito que no tengo la opinión, tengo a dar datos. Entonces, como no tengo más tiempo, si queréis luego en el coloquio, hablamos de ello. Muchas gracias. Ara, a continuació tenim a una companya, ella és mestra, pedagoga, especialista en neuropsicologia i atenció a la diversitat. Treballa com a logopeda en el Col·legi Públic Jesús. Ja tenen també 3-4 cursos com a mínim, no? De contínua. Ella és María Fernando i me poso el cronòmetre també, igual que tots, i endavant. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas las familias que estáis aquí presentes. Yo me quiero presentar aquí como madre y como maestra. Me encanta cuando alguien hace cuenta todo su currículum y el mío se reduce en que cuanto más sé y más aprendo, más me esfuerzo por saber, más me gusta la pedagogía de cada niño. Entonces yo vengo aquí a hablar de los niños, de sus necesidades y de su bienestar, tal y como yo entiendo la educación y la crianza positiva y respetuosa. Por lo tanto, voy a hablar de lo que no sale en Google y voy a hablar de la realidad de las aulas. Voy a hablar de lo que veo con mis ojos en espacios pequeños que se me piensan sus derechos. Entonces, quiero hablar con las mamás que vamos al Mercadona y vamos de cabeza y los papás que hacen un esfuerzo inmenso en todos los días en darle a su hijo lo mejor. Porque todos queremos darle a nuestros hijos lo mejor. Por lo tanto, yo no me voy a posicionar en que es una postura mejor o peor, porque entonces estaría juzgando la crianza de algunas familias que están haciendo un esfuerzo ingente. ¿De acuerdo? Entonces, en esta línea me quiero dirigir a vosotros. Y lo que quiero decir en primer lugar es que es muy difícil ser niño hoy en día en una sociedad en la que vamos a prisa, con el piloto automático, y en la que se nos olvida muchas veces que ellos son personas que necesitan mucho cariño, mucha paciencia y mucho respeto. Todas estas palabras nos suenan muchas veces muy difíciles de entender y es precisamente por la razón principal por la que estamos aquí, por el amor y el respeto que tenemos por las personas.
cuando hacemos un análisis de esta situación y a dónde vamos y de dónde nos enfocamos, podemos hablar, si queréis, de un DAFOT, de un análisis de fortalezas y de debilidades que tiene el sistema. Yo lo quiero convertir en oportunidades. Y estas oportunidades yo quiero que reflejen la diversidad que hay en las aulas. Quiero que reflejen un derecho fundamental de inclusión y de equidad para hacer de esta sociedad un mundo mejor. Los colegios estamos enfocados en corregir las barreras y las desigualdades. Nosotros trabajamos para todos y por todos. Y el niño es el centro y lo que más nos importa. No me gusta nada cuando alguien se posiciona en una postura echando por el suelo el trabajo que hacemos los profesores y los maestros de todas las escuelas públicas, privadas y concertadas. Porque yo he estado muchos años en servicio psicopedagógico escolar, atendiendo a los niños con necesidades específicas de apoyo educativo. Y para mí la inclusión no es solo los niños de educación especial. Para mí la inclusión son los niños de desigualdad educativa. Son los niños que se han encontrado con un desencuentro en mitad del camino, como que puede fallecer su padre, su madre, una enfermedad grave, mil posibilidades y mil cosas estamos hablando. Por lo tanto, la administración debería de corregir todo esto y tenerlo en cuenta. Y nosotros como padres, hoy aquí sentados, lo único que estamos haciendo es luchar contra esa rémora que nos encontramos muchas veces los maestros, que es la propia administración. Es decir, me parece muy simplista pensar que el rendimiento tiene que ver con la jornada. El rendimiento tiene que ver con un montón de factores y un montón de cosas externas que están ajenas incluso al propio maestro. Yo hablo aquí me veo con el derecho a opinar de una persona que está día a día en las aulas, día a día, tras otro. Estamos todos los días velando por los derechos de vuestros hijos y de los nuestros. Y así es como construimos una comunidad educativa. A mí me encanta que estéis aquí como familias, porque eso quiere decir que vamos a utilizar un diálogo democrático, un diálogo respetuoso y sobre todo desde el punto de vista del encuentro. No podemos postularnos en dos posturas que nos enfrenten. Queremos lo mejor para nuestros hijos. En mi opinión, la jornada intensiva te ofrece esa oportunidad de que haya todas las posibilidades. Es decir, me puedo llevar a mi hijo a las diferentes horas y eso me va a permitir yo a lo mejor continuar con esa crianza tan consciente y tan basada en todos los principios que yo he considerado cuando tuve a mi bebé, que todos sabemos que eso te transforma, y quieres tener una continuidad con la guardería. Que no hay una continuidad con la guardería va a depender de muchos factores, pero quizás la escuela como un entorno social que tiene un impacto en el barrio, que tiene un impacto en la sociedad, que tiene un impacto en todas las políticas educativas que se van a llevar adelante, es el primer paso a dar lugar. Por eso, felicidades por estar aquí y felicidades a las madres que lo han organizado en padres y todas las familias, incluyendo familias con todos los modelos de familias, monoparentales, todos. Aquí estáis para poner un poquito de razón y un poquito de sentido común y cariño a todo lo que estamos aquí trabajando, ¿vale? Las leyes se hacen desde los despachos, los estudios se hacen desde los despachos y el día a día se hace desde la escuela, construyendo la escuela, porque todos los días es un reto nuevo, ¿vale? Por lo tanto, si queremos hablar con un poquito más de objetividad, en mi opinión y desde mi punto de vista, deberíamos tener en cuenta tres factores muy importantes. Y cada uno que lo sienta y que lo razone desde su postura, pero pensando en el bien común. Las cuestiones biológicas y psicológicas del niño. Es verdad que estamos hablando de infantil y primaria, luego viene la secundaria, pero sí que es verdad que los niños hoy en día están expuestos a un montón de actividades que les hace estar viviendo también con ese piloto automático que nosotros como adultos les estamos enseñando, porque estamos sometidos a una sociedad totalmente adultocentrista, ¿vale? Por otro lado, los factores pedagógicos y organizativos, porque es muy importante que nosotros como padres sintamos un poquito de empatía hacia toda la burocracia y todos los factores organizativos del centro, que para los maestros nos resulta un reto muy importante y que ello tiene que ver mucho también con la metodología y las enseñanzas o qué queremos de nuestro centro, cuál es el modelo educativo y nuestro estilo docente. Y por último, os diría que el contexto escolar es el primer, la sociedad y el contexto escolar es un impacto que están unidos como círculos que se juntan entre ellos. Por lo tanto, tener en cuenta los factores externos, como pueden ser el barrio
las políticas educativas, las familias y la conciliación, es un reto que nos vemos obligados a construir entre todos. Y este es un paso importante porque la escuela tiene un impacto muy importante en la sociedad. Gracias, María. Turno para Inés Pérez. Ella es compañera, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, maestra de Educación Física en el Colegio Público Luis Vives de Valencia. Inés, te voy a pedir que te sientas en mi sitio, ¿vale? Porque estoy viendo ahí, sí, y la oscuridad del fondo me engaña, me da miedo. Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Yo simplemente, creo que se han dicho muchas cosas. Se puede alargar muchísimo más porque la jornada continua tiene sus pros, sus contras, sus cambios de opinión. Entonces es un tema muy complejo. Yo puesto que ya hemos hablado los cuatro de la ciudad, ¿no? Entonces no me voy a extender tampoco demasiado. Simplemente yo quería trasladar la visión desde la práctica, desde el Colegio Luis Vives, que es lo único que yo ahora mismo podría aportar, pienso que interés, puesto que lleva un proceso desde el 0 hasta el 100 que se consiguió y cómo ha sido ese proceso. Bueno, en primer lugar, la visión, la que yo voy a dar es pedagógica. No puedo dar una visión sociológica, médica, científica, porque no lo soy. Yo lo que sí que puedo aportar es, desde mi experiencia, la pedagógica. Todo esto surgió porque desde el equipo directivo y apoyado por nuestros compañeros, por el claustro, pues sí que vimos interesante que hubiera un cambio de jornada, pero a nivel pedagógico. ¿Por qué? Porque nosotros necesitábamos alargar esas jornadas que salimos con los niños a salidas extraescolares, talleres, expertos que vienen al centro a impartir sesiones, se nos quedaban muy cortas las clases. Entonces necesitábamos como alargar la mañana porque es un respiro que a nosotros nos dio el hecho de tener pues un margen muy amplio de 9 a 2 para trabajar con nuestros alumnos y nuestras alumnas, tanto saliendo al exterior como viniendo profesionales que nos van a aportar cosas nuevas, no solo los docentes, sino los competencias que nos. Entonces eso es un punto muy importante que a nosotros nos dio cabida a exponer al resto al sector de padres y madres, pues que vieran que eso nos estaba un poco cortando las alas en algunos proyectos. Y luego otro tema es también, pues, que también quería resaltar, yo creo que desde mi experiencia es todo muy relativo. Yo creo que este debate lleva muchos años ya y se ha expuesto entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Yo creo que es relativo. Si tú haces un proyecto de jornada de calidad, pues es positivo. Si tú presentas un proyecto mediocre, pues es negativo, porque seguramente no estás ofertando la calidad educativa que se merece. De ahí que tengamos cuidado cuando estamos votando, ¿qué estamos votando? No estamos votando la jornada continua, estamos votando la jornada continua del colegio tal. Y eso es lo que nosotros debemos leer, que se expone en el proyecto y si nos está cometiendo o no nos está cometiendo. Nosotros en particular en el Luis Vives, anterior a la votación de jornada continua, sí que nos pusimos un reto y fue el de, en la medida de lo posible, dar una calidad educativa, aumentarla. ¿Cómo? Pues nuestros monitores de comedor vienen del magisterio, gente cualificada, que luego cuando se votó la jornada continua simplemente se trasladó un cambio de horario, de franja horario, porque esos monitores cualificados ya los teníamos, porque era un requisito para mejorar el Luis Vives, simplemente. O sea, que son cosas que van rodadas, que no tienen por qué mejorar la calidad educativa porque yo tengo una jornada continua, es que se puede mejorar con una calidad también. Entonces es un poco pues que relativicemos y que no generalicemos jornada continua sí, jornada continua no, depende de con quién y de cómo. No sé, básicamente podríamos extendernos, sí, bueno, luego la calidad que se expone, pues nosotros, si yo expongo unos talleres con calidad, pues estarán expuestos en mi proyecto de forma continua. Si a mí no me gusta la calidad que me ofrecen, pues igual no voy a el proyecto. Pero bueno, yo creo que es más de lo mismo. Sí,
parte, es que ya podría estar mucho rato, pero es que claro, como son 5 minutos, que sabe más, yo creo que aún se queda, vamos, se quiere. Estás en tu tiempo, ¿eh? Bueno, pues no sé si puedo comentar la experiencia. Una vez que ya pensamos que era productivo y que el compromiso era hacer un proyecto de calidad, y un proyecto de calidad pasaba por la preparación de un comunicado, la preparación de a qué personas queremos contratar. Los talleres eran elaborados por el claustro, eso es el compromiso, la elaboración de los talleres por el claustro y ejecutados por gente que tiene la cualificación de mínimo magisterio, pedagogos, etc. Gente que trabaja como monitores de enfermería. Posteriormente a eso, lo que sí que nos dimos cuenta es que, por supuesto, las becas de comedor no nos aparecen, porque los becas de comedor es un aspecto político, un aspecto social, un aspecto pedagógico del proyecto. Entonces, dependemos de políticas, no dependemos de la jornada escolar. No han desaparecido de momento las becas de comedor. La experiencia de los pibes han aumentado los comensales, no han disminuido, han aumentado. ¿Por qué? Pues deduzco, tampoco le he preguntado a las familias, que si el niño acaba a las 2, para los padres es más cómodo de 2 a 3 que coma y a las 3 coge normalmente y se va a casa. Eso sí que suele pasar. Pero es que aquí hay muchísima variedad de opciones, porque hay gente que los trae al colegio y se los vuelve a llevar, hay mucha flexibilidad. Eso ya depende de cada familia, no depende de la jornada. Y bueno, un poco más, porque lo dejo un poco abierto si hay alguna duda. Gracias, Inés. Y tenemos a continuación a Nancheta, también compañera, maestra, pedagoga infantil. Ella es profesora e investigadora en el Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación de la Universidad de Valencia. Tu tiempo. Bueno, espero que no cuentes el tiempo a partir de los agradecimientos, ¿vale? Porque lo primero que me gustaría enfatizar es la alegría por compartir este espacio, este momento de reflexión con todas las personas que están aquí presentes y con las que puedan estar escuchando. No sé si se está grabando, pero con las que también tengan a bien compartir y poder reflexionar sobre una cuestión que es muy importante, ¿no? Como se ha puesto de manifiesto, ante todo, quiero poner sobre la mesa que estoy de acuerdo con todas las posturas aquí escuchadas hasta este momento, ¿no? Y a partir de ahí quiero hablar también del respeto a todas las profesionalidades, a todas las parentalidades, pero sobre todo me voy a posicionar en todas las subjetividades de los invitados y las invitadas que no están presentes aquí. Y me lo vais a permitir porque creo que deberían de estar aquí hablando también, que pueden hablar, que tienen derecho a hablar y que tienen derecho a ser escuchados y por mí tendrían que tener derecho hasta votar. Dicho esto, somos personas adultas y sabemos muy bien que el mundo que llevamos y el tiempo que llevamos no está hecho para ellos, pero no podemos seguir pensando en que ellos son los que se tienen que adaptar y los que se tienen que adaptar. Lo siento, pero no. Si vamos a sentar la base pedagógica desde este momento, tenemos que mirar a la pedagogía y mirar incluso a la historia. En España se está debatiendo esta cuestión desde antes de la República. En España tenemos la jornada partida desde que el sistema educativo español se establece y de ahí en adelante. ¿Tenemos que seguir haciéndolo por eso? No. ¿Es mejor o peor? No, pero vamos a retrotraernos a la historia, vamos a mirar al mundo, a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa y qué argumentos hay. Y sobre todo vamos a hacer pedagogía y vamos a explicar las bases de la educación, que es lo que nos hace falta. Porque si nos dejamos en eso, más allá de lo que nos dicen las ciencias de la salud, que nos hace mucha falta reconocerlo, porque sin salud y sin bienestar no podemos educar, y eso lo sabemos todos los que educamos. O sea, es que igual que sin comer, un niño o una niña no atiende, sin dormir tampoco y sin descansar tampoco. Igual que la alimentación es un hábito, el sueño y el descanso son otros hábitos. Son otras cosas que se tienen que educar. El espacio de dormir, el espacio de comer, el espacio de alimentarse y el espacio de descansar son espacios que tienen que estar presentes en los centros educativos. Eso no lo digo yo, lo dice
la mayor parte del conjunto de países europeos en el turismo, donde hay espacios para el descanso en las escuelas, donde hay tiempos y donde se adaptan esos tiempos y esos espacios a las necesidades de los niños y las niñas en función de sus edades. Porque, sí, claro, los niños se pueden adaptar. Claro, sí, y los niños pueden vivir con una comida diaria. Eso pasa en el mundo. ¿Es lo mejor? Sabemos que es lo mejor que los niños y las niñas vivan con una comida diaria. Pues tampoco es lo mejor que vivan ni duerman por horas. Tenemos estudios científicos que están hechos, por cierto, a lo mejor escritos de son de los éxitos de las escuelas y en base al rendimiento académico que se recoge en las escuelas de los profesionales que trabajan en ellas y que demuestran que afecta muchísimo la calidad del sueño, el sueño y el descanso. No solo en términos de salud, sino en términos de aprendizaje. Necesitamos descansar para integrar los aprendizajes. Todos los seres humanos y los niños y las niñas pequeñas más. Neurológicamente, las neurociencias ahora están diciendo eso. Sin descanso no hay aprendizaje significativo. El aprendizaje es mucho más igual. Y ahora mismo tenemos una crisis de la atención que todos y todas estamos viviendo en todos los centros educativos y a la que nos tenemos que hacer enfrentar. Entonces, sí, las ciencias de la salud nos corroboran no solamente que biológicamente entre las 12 y las 2 tenemos un pico, todos los seres humanos, los niños y las niñas más, pero todos los seres humanos en los que nos venimos abajo, que aparte de los niños y las niñas cuando se les pregunta y les cambia el registro gráfico porque esto demuestra su visión, su sensación y su percepción de la realidad, es que entre continua y entre jornada partida la fatiga a esa hora es mayor. Vamos a, por favor, responder, como bien se decía aquí, a las necesidades sociales. De cada colectivo, por supuesto, de cada centro, por supuesto, porque no es de cada niño y de cada niño, porque todo empieza desde ahí. Si desde ahí no estamos dando respuesta, podemos hacer el mejor proyecto educativo del mundo, pero es que probablemente tenemos muchos factores ya en contra para no tener éxito o para que las problemáticas sean mayores. Pero además de eso, vamos a pensar, por favor, en ello. Vamos a pensar en y vamos a pensar en que ninguno de nosotras aquí, ni ninguna de nosotras aquí presentes, podemos aguantar 8 horas seguidas manteniendo la atención, ni somos capaces de aguantar 8 horas seguidas, a lo mejor entre 4 paredes. Entonces, ¿por qué pensamos que eso puede ser lo mejor para nuestros hijos? Y no estoy diciendo que eso sea lo que se haga en todos los centros educativos, estoy diciendo que esa es la percepción de ellos, porque al fin y al cabo están en un espacio que es como es. Nosotros no tenemos centros educativos, y quiero volver a recalcar esto, que estén adaptados a los niños y las niñas para sus necesidades, y más en la educación infantil. Estamos normalizando y escolarizando a los niños como si fuesen mayores y decimos, no pasa nada porque venían de la guardería, perdón, no es guardería, es escuela de educación infantil, donde hay técnicos de educación infantil, maestros y maestros de educación infantil, donde se está haciendo educación infantil en España, y se está atendiendo sus necesidades, y se está comiendo a esas horas, se está descansando esas horas porque se está atendiendo a unas necesidades específicas que tiene la primera infancia, y que no pueden desaparecer porque yo no voy a apoyar a los mayores. Eso significa también robarles constancia a nuestros niños como punto de partida. Como padres y como madres, porque ahora estoy hablando de mi mamá, que también soy, tienen derecho a vivir su infancia. Tienen derecho a conocer su infancia y a saber lo que es, y no a convertirse en niños mayores con 3 años porque pasan a la escuela, ni a convertirse en adultos con 6 años porque ya desaparece la siesta, porque, no sé, que no tenemos espacio, no tenemos tiempo. Dormir, bueno, sí, si están cansados se pueden tirar en cualquier sitio, por favor, y esto ya sería una reivindicación institucional, si todos y todas tenemos el derecho al descanso reconocido, y así lo tienen los niños. El interés superior del niño está por encima de cualquier otra legislación, porque el derecho al descanso no está reconocido para los niños y las niñas también en las escuelas de los centros educativos, que son su manera de trabajar. Necesitamos espacios para el descanso y necesitamos profesionales también para el descanso, para ese descanso, porque no es solamente vemos la tele, porque a lo mejor no hay que ver la tele, hay que descansar, hay que aprender a descansar y hay que crear un hábito del descanso, que creo que nos hace muchísima falta a todos con los biorritmos que llevamos años contra natura, desde el mundo adulto en el que vivimos, obviamente, pero que nos estamos haciendo vivir. Y eso, ya para terminar, está correlacionándose hoy en día con casos de TDA, con casos de ansiedad, con todo tipo de trastornos alimentarios que ya se han visto. Es decir, la mayor parte, o
o una gran parte de las problemáticas que poseemos en la consulta tienen que ver con esa base del sueño y del descanso que no se está respetando y que se relaciona con la alimentación y con el rendimiento académico y que se retroalimenta a su vez, porque claro, si encima yo tengo malos resultados educativos, tampoco me siento bien conmigo misma, ¿no? Entonces, es una llamada a la reflexión. Acabo de decir muchísimas cosas, me dejo otras. Podría decir que en Europa, por ejemplo, esa jornada solamente son 3 países o 4 países las que la contemplan, ni siquiera en Portugal, ni siquiera en los países mediterráneos que culturalmente podrían ser más afines. Algo tendremos que ver, algo tendremos que pensar que en otros sitios se está mirando desde otra perspectiva, se está abordando desde otra perspectiva y que se aterriza mucho más a lo pedagógico y educativo, porque al final la organización del tiempo de la escuela y de los centros educativos es una cuestión de organización educativa, en la que los profesionales de la educación tienen que hablar, las familias, por supuesto, los alumnos, por supuesto, y las alumnas, pero también los profesionales de la educación, que son los que están en la línea, obviamente, pero también los que están estudiando sobre estas cuestiones. Y os invito no solamente a leer los estudios de salud, pero también a leer los estudios que hay sobre ciencias de la educación, no de pedagogía, es decir, de diferentes sectores que correlacionan, por ejemplo, la obesidad con los trastornos motóricos, y con el sueño, y cómo eso repercute en el rendimiento educativo. Hasta en PISA podéis encontrar un espacio que también correlaciona el descanso y el tiempo del descanso con el rendimiento educativo. Quiere decir, es una cuestión a la que se está dedicando muchísima atención desde la educación. Y a eso también nos tendríamos que aferrar. Eso también lo tenemos que ver. También entiendo perfectamente que todos tenemos lo mejor para nuestros hijos y que vamos todos contra el corriente porque vivimos en un sistema que, como punto de partida, ya va en contra de los propios intereses de las familias, que también son portadoras de esos derechos de los niños y las niñas, pero no se olvide que ellos también tienen unos derechos y que en estos espacios ellos también deberían de contar, también deberían ser escuchados y también se les tendría que considerar. Y estoy segura de que si a lo mejor tuviésemos eso en cuenta, pocos estudios al respecto, cambiarán nuestra reflexión un poco de lo que es mejor o peor para decidir en nuestra vida. Simplemente dar las gracias a todos por este espacio para hablar, invitar a cualquiera de los presentes o a las personas que nos escuchen a que si quiere saber algo más sobre lo que he dicho o tener datos sobre lo que he dicho, me lo pregunte por los tengo, no voy a exponerlos todos, ni he venido con ellos, solamente he venido con los ejemplos de bastante representativas. Pero una de las últimas investigaciones, precisamente con una colega sueca, tiene que ver con el descanso en educación infantil y cómo eso repercute en la vida de los niños y las niñas en su rendimiento académico. En una base que es la etapa o la base de todas las etapas educativas, pero también la base de todo el resto de la vida y todo lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces, creo que efectivamente estoy de acuerdo con lo que estáis antes, tenemos que estudiarlo y más en el futuro. Gracias de nuevo. Yo no sé si le di, pero és el meu debut com a moderador i he d'agrair als ponents el respecte pel control del temps que hem tingut, el 5. I res, passem al següent apartat de la jornada, que les famílies han arreplegat els resultats d'unes enquestes realitzades a les famílies de centres, crec que només de la ciutat de València, però no, de més. Val. ¿N'hi ha alguna persona que presente els resultats? ¿N'hi ha un PowerPoint preparat? Bueno, esta encuesta se realizó. Bueno, estuvimos pensando que lo que más nos interesaba realmente es ver cómo lo habían vivido otras familias, ¿no? Que ya hubieran vivido la experiencia de la continua y saber qué aspectos positivos y qué aspectos negativos destacaban, ya no solo de cara a saber lo que podíamos esperar de ellos, sino también a lo mejor a mejorar un poco, ¿no? Lo que la preparación o las extraescolares que íbamos a preparar y tal. Entonces, en un principio se mandó a 26 colegios públicos de la capital de Valencia, los 26 que lo tenían. Nosotros los mandamos a las APAs y a las AMPAs. No sabemos si todas lo pasaron. Y luego también se hizo un segundo envío a 28 centros de los alrededores de Valencia. Entonces, han contestado 232 familias, ¿vale?
Eran muy poquitas preguntas porque queríamos que fuera una encuesta rápida, que pudieran contestar rápidamente. Entonces, la primera pregunta es, ¿desde qué año estáis con jornada continua? Entonces, se puede ver que la mayoría de las familias tenían la jornada continua entre 3 y 6 años. La parte azul corresponde a desde hace 3 años y la parte amarilla a más de 5 años. ¿Vale? ¿Qué votaste en la elección de la jornada? Para saber a qué tipo de familias estábamos dirigiéndonos. Entonces, la mayoría, el 72%, eran familias que habían votado sí a la continua. ¿Vale? La parte roja es no, yo prefería la jornada partida, y la parte amarilla no fueron a votar. ¿Vale? Entonces, ¿estás contento o contenta con la jornada continua? Aquí llama la atención que un 77% es la parte verde, que está muy satisfecho con la continua, y la parte naranja o amarilla es la parte de pienso que se podrían mejorar cosas, pero en general sí que estamos bastante contentos. ¿Vale? Evidentemente, estos datos son de colegios donde se ha votado la continua. También hay que poner un poquito, claro, en contexto, los resultados. Pero bueno, los resultados están ahí. Entonces, ¿qué grado de satisfacción tienes con las actividades extraescolares gratuitas? Y fijaos que nos llama la atención que el 80 y pico el 93% están muy satisfechos y el 87% bastante satisfechos. No, perdona. El 41,7% muy satisfechos, sí, y el 39% bastante satisfechos. Justo. El 80% era la satisfacción. Vale. Entonces, con las gratuitas es lo que nos preocupa un poco, a ver si luego, pues eso van a ser talleres o están bastante satisfechas las familias que han votado. Y luego, a continuación, ¿qué cambios has observado en tus hijos con respecto al sueño, alimentación, deberes y rendimientos? Entonces, la mayoría, que es la parte roja, ha notado cambios positivos. La parte azul es la parte en la que no han notado ningún cambio, ¿vale? Y luego la parte verde, que ha notado cambios de ambos tipos, ¿vale? La parte amarilla sería la que ha notado cambios negativos. Y en este caso preguntábamos, ¿qué tipo de cambios observas en los niños? Pues mejor organización familiar, están más contentos, más descanso, más relajación, liberación, menos estrés, más energía, comen mejor, mayor rendimiento y pasan tiempo con sus amigos en el cole. Los cambios desfavorables muchas veces coinciden, ¿no? Que es llamativo. Menos rendimiento, más cansados, sedentarismo, agotamiento. Ahora es que no me acuerdo muy bien. Sí, pero voy a leer desde aquí. Agotamiento intelectual. En el único recreo que tienen decían que muchas veces no juegan porque les da tiempo a almorzar y ya se acaba el recreo. Sedentarismo, falta de socialización y que todo se retrasaba, decían algunas familias. Se retrasa la comida, se retrasa la siesta y luego la hora de la merienda y el parque. Pedimos los aspectos positivos de la jornada continua y pedimos también los aspectos negativos de la jornada continua. Yo creo que esto en realidad ya se ha comentado aquí, los diferentes aspectos que defiende cada postura. Entonces, si os parece, dejamos la encuesta y cada uno la lee luego en su casa. ¿Vale? Muchas gracias. Te había preparado aquí 15 minutos de exposición. A ti, porque vi la encuesta y vaya, pero nada, no, tiempo para todos. Llega el punto, yo creo, con respeto a los ponentes, el más importante, que es vuestra participación. Para romper el hielo, ¿de acuerdo? Yo había pensado que directamente levantáis la mano quien quiera intervenir, voy dando el orden, me decís nombre, ¿vale? Y yo apunto conforme, ¿vale? Hacemos una primera ronda, cuando os dé el turno decís a quién va dirigida la pregunta y a quién os gustaría que os la contestase y tranquilidad, si la primera ronda, una vez apuntado a todos, se queda breve y vemos que aún hay ganas de más y tal, podré apuntar una segunda ronda, ¿de acuerdo? Entonces allí habíamos levantado, dime el nombre, por favor. No, voy a apuntar primero a todos.
Luego habían levantado allí. Sí. Carmen Fontella. ¿Cómo? Carmen Fontella. Carmen. El orden, pues lo siento, pero vaya apuntando. Silvia. ¿Más? Inés. ¿Más? ¿En medio? Cristina Gris. Cristina Abril. Gris. Más. En letra, perdón. Raquel Burgos. Raquel Burgos. Ahora sí. María Primán. Ina. Pinar. Vale, más. Adela. Adela. Sí. ¿Alguien más? Vale, Neus y... Hemos llegado al decálogo. Neus y... Vale, cerraremos aquí la primera ronda. Si luego vemos que hay tiempo y tenemos ganas de más, abriré una segunda, ¿de acuerdo? Eva, tu turno. Sí, se te oirá mejor. Bueno, el presidente no pensaba participar, pero bueno, he tenido las y voy a hacer corto. Bueno, llegas, tengo aquí a ayudarme maestra, de uniformes, y como madre también, entonces a los uniformes. ¿Vale? Entonces, vosotros no nos enviaron las acciones, era, no recuerdo el nombre, de Juan. Lo voy a comentarlo. Entonces, bueno, pues en primer lugar, aunque conseguimos ahora un poco de tiempo para la ayuda del proyecto, yo he estado dentro de la comisión del proyecto de jornada colectiva del uniforme, y aunque ha sido poco tiempo, creo que lo que cabe mucho, se ha hecho un buen trabajo, que no es simplemente rellenar unos horarios. Invito por eso a la página web del centro de uniformes, donde hay un parque explicativo donde están todas las actividades, los horarios, los objetivos, los únicos, ayudar en inclusión, ayudar en inclusión. Es un proyecto muy concreto y muy bien explicado. Simplemente vamos a entrar a las universidades. Respecto a lo de las actividades de calidad que ahora mismo motores de el comedor, me ha dado un poco de tristeza, ¿no? Un poco, es un comentario un poco estamos como diciendo que los monitores del comedor pues no sabrán hacer nada, no sabrán hacer yoga, no sabrán hacer. En mi caso del colegio, yo hablo del colegio, los monitores del comedor, el 90%, no es el 100%, son estudiantes con magisterio, o que han acabado un magisterio, pedagogos, y se han propuesto muchas actividades y unos talleres muy chulos, ¿no? Porque es así para que se tengan muy chulos, que no es simplemente ver un trailer de Michael Jackson, ni una película de Pokémon, ni nada de eso. Son muchas actividades muy chulas, muy preparadas, atendiendo a la diversidad. Y en cuanto a comenzar las desigualdades, actualmente con la jornada partida también hay actividades pagadas de danza que facilitan igualmente las desigualdades. Y por otro lado, sí, porque infantil, bueno, yo voy a explicar qué es eso. El niño que no tiene recursos, actualmente la jornada continua se da a las 4 de la tarde, y también a través de actividades. Con la jornada continua lo único que se hace es cambiar a otro horario. Los niños lo van a poder seguir disfrutando el proyecto que se quiera, y incluso con la jornada continua han dicho que se podrán pedir unas asistentes de ayuda como un mínimo que quedan más de actividades que podrán hacer los niños gratuitas, niños que garanticen que realmente no se pueden recursos económicos para hacer estas actividades. Las desigualdades en ese sentido no va a haber. ¿Vale? En cuanto a lo de que pongamos las actividades del comedor, las actividades de los talleres, todo el resto, en ese sentido, también pone la norma que el comedor es garantizado y garantizado también la de los. Y nada, esa es mi valoración como maestra y como persona que ha hecho esto con las compañeras de colegio de directivos, un poco de AMPA, hemos hecho el proyecto de jornada. Y ahora, como voy a hablar como madre, ¿vale? Chicos, porque la de la escuela cambia. Y pues me cuesta creer, bueno, esto ya con
gusta que mis hijos pues, se pongan a las 2 delante de esos, o van a dormir peor, o van a descansar. No sé, no las hago ver, no sé, a menos que yo creo que, por ejemplo, yo he comido toda mi vida a las 10 de la tarde y voy a estar es estupenda. A ver, eso es muy amable. No, pero que, bueno, que yo creo que no es cuestión de si van a tener necesidad de tanto comer antes o comer después. Y nada, eso que llevo 21 que trabaja hace 23 años, llevo 21 años trabajando en la escuela de la ciencia. Y lo que yo he visto durante estos 21 años, pues me hace pensar y me hace creer aportar a mi familia. Es agradecer la participación y tal. A ver si me va a tocar poner también un límite de tiempo. ¿Vale? Rubén quiere darte respuesta y si hay más intervenciones, por aquí. Obviamente hay que dar respuesta. Yo voy a intentar hacer más. A ver, si en el Rodríguez Fornos el equipo docente ha elaborado un magnífico proyecto de forma continua, me parece extraordinario y es una cosa que tengo que alabar y agradecer. Lo que estoy diciendo es que la norma plantea solo la necesidad de un horario, solo. Y en muchísimos centros es eso lo que se está planteando. De manera que si la norma establece eso y con el breve plazo de tiempo que hay, eso es lo que se presenta, pues evidentemente tenemos un proyecto deficitario en cuanto a calidad. Lógicamente, seguro que hay una increíble cantidad de claustros que se han volcado en ello y han elaborado, pues como es su obligación, un buen proyecto de centro. Evidentemente, pero tenemos que mirar por los centros en los que esto no se está cumpliendo y no son pocos, y nos llegan infinidad de casos a AMPA y a la Confederación. No lo digo porque sea una opinión, y esto tengo que recalcar. Aquí no hemos venido a dar nuestra opinión, al menos yo, y me consta que la mayoría de las personas que están aquí. No venimos a dar nuestra opinión en base a nuestra experiencia. Venimos a hablar de lo que los datos a nivel general nos están diciendo. Y los datos nos dicen lo que hemos expuesto. Unos y otras, por supuesto. Pero son datos. No es experiencia personal ni es opinión personal. Opinar, como ya se ha dicho aquí, opinaremos en la cafetería. Aquí no. Segunda cuestión. No es un comentario clasista decir que en la mayoría de los centros los talleres los imparte gente sin la formación necesaria. Y no me estoy refiriendo a que se tenga una licenciatura o no. Yo tengo una licenciatura, y no es por decirlo, sino porque ya se ha dicho, y también en respuesta a lo que estás comentando, yo tengo una licenciatura en Historia del Arte y un posgrado. Tengo una formación superior. ¿Eso me habilita para dar clases de yoga? Rotundamente no. Rotundamente no. Pero ni de yoga, ni de una cantidad de materias absolutamente abrumadoras que a otras personas les puede parecer que son sencillas de impartir. Son solo talleres, no señor, no son solo talleres. Los ha de impartir gente que está formada para impartirlo. Y da igual que sean licenciados, doctorados o postdoctorandos o lo que sea. ¿Tenemos formación para impartir clases de yoga? Sí, impartamos. No, no lo podemos impartir, pero ni yoga, ni mindfulness, ni dibujo técnico, ni dibujo artístico. Lo que estoy diciendo es que las personas que imparten esos talleres han de tener la formación específica para impartir. Y no una licenciatura X o Y. Yo no puedo hacer lo que me dé la gana porque tengo una titulación superior, ni muchísimo menos. De manera que de clasista nada, a cada cual aquello que le compete. Y por otra parte, si tenemos licenciados en magisterio o tituladas en magisterio, trabajando como monitores de un comedor, que es lo primero que harán para ganarse la vida, no tenemos que recordar que es un trabajo muy mal pagado. Por lo tanto, tenemos a tituladas y titulados superiores impartiendo, realizando un trabajo que lo harán con el mayor de los amores y el mayor de los intereses posibles en hacerlo bien, pero estarán mal pagados y durarán lo que duren, porque querrán buscarse la vida. Y, por supuesto, lo que primero tenemos que intentar es que las personas que imparten los talleres no solo los impartan bien y estén titulados, sino que también estén cuidados como trabajadoras y trabajadores. Siguiente punto, o sea que de clasismo nada. Siguiente punto. Las actividades del AMPA ya fomentan las desigualdades porque son de pago. Esas actividades son a partir de las 5.
Y al mediodía en los centros que permiten impartir. No, No todos los centros permiten que se realicen actividades de AMPA en el horario de comedor, entre otras cosas porque fomentan la desigualdad. Es una decisión interna de cada AMPA. También hay que recordar que hay muchísimas AMPAs que subvencionan esas actividades para las familias que no pueden pagarlo. Y es una decisión interna de cada AMPA. Es el colegio, porque los becados de comedor, a los becados de comedor, el colegio está obligado, que lo digo como actúa dentro del consejo escolar, es que no se impartían en nuestro colegio a partir de las 3, porque si no el colegio, al tener mucho becado, era el colegio el que estaba obligado, por tener una beca, a pagar ese servicio escolar. Y como era el colegio el que no podía permitirse ese gasto, no la competía. La cuestión es una cuestión de que el colegio no puede permitirse pagar ese dinero, porque aumentaría mucho el gasto de los dos. Creo que ha quedado claro que no lo tiene que asumir el que no se puede, colegio. creo que ha quedado claro que no se puede generalizar en la totalidad de centros, ¿vale? Que puede haber centros que no permiten las actividades extraescolares de AMPA al mediodía, lo sabrán. Ya está, lo dejamos así. ¿Vale? Lo dejamos así. Sí, Una pregunta que había acabado. Bueno, simplemente quedaba una cosa, y es que lo de la desaparición progresiva del mensador, no bien nos hace, es el que está oportunamente en las comunidades, y no bien perdido, que es el que está oportunamente en las comunidades. Es que se por muchísimas razones. Por muchísimas razones. Y no es algo de la pandemia ni de la crisis. Desde antes. Mi apunte es muy breve. Cuando se presentaban el puesto 3, yo les he traído datos. No estamos hablando de un tema estético, estamos hablando de un tema de salud pública. El déficit de sueño y la crononutrición, desplazar los horarios, repercuten, como nos dicen los datos, en aumento de obesidad y diabetes. Eso es una realidad. Nos gusta más o menos cuando vamos a los datos, ¿no? Y nos abrimos a favor, fundamentalmente en datos. ¿Y ahora qué opiniones? Fuera y las datos. Con propiedad. Disculpe, n'hi ha 9 persones esperant el seu torn. Pero no podemos decir que los datos están cerrados cuando no hemos visto ni de dónde vienen los datos, ni de cómo está el estudio. Por favor, vamos por lo menos hablar con un poquito de coherencia. Claro, si yo ahora digo, tenemos datos de un estudio que dice que en la jornada continua se calcula que el porcentaje de tiempo que dedican los alumnos a los deberes es el 18% frente al 10% de la jornada partida. Ese dato es muy relevante y también deberían de tenerlo las familias, que los deberes van a aumentar, porque eso además está investigado por todas las comunidades autónomas, indiferentemente de la comunidad autónoma, simplemente por la jornada continua y partida. Y eso es un dato objetivo. Yo puedo remitirme al estudio si queréis, pero nos vamos a invalidar simplemente porque el estudio, ¿por qué vamos a invalidar el estudio? Que los estudios tienen su proceso para publicarse, tienen sus revisiones para publicarse. No podemos decir que son datos como los que presentamos por un periódico, ¿no? Es que para presentar unos datos y que esos se publiquen tiene todo un proceso riguroso. No solamente es para extraerlos, que creo que lo sabéis porque se han sacado datos de escuelas y hay que pedir hasta permisos, sino para procesarlos, para ver si tiene validez el cuestionario, quiere decir, si no, es que los datos, no, bueno, pues nada, entonces no se presentan, porque si no vamos a querer mirar los datos de todo tipo, como está diciendo Rubén, de toda índole, no vamos a poder tomar la decisión informada. Esa es la cuestión. Si queremos tomar decisiones informadas, pues vale, pues nosotros vemos los datos y nadie los tiene que procesar. Pero los datos y las investigaciones son las cosas. Y lo que no podemos hacer es decir, no, es que como no me interesa, no tienen validez. Perdón, pero seamos rigurosos, seamos respetuosos, igual que somos respetuosos con los profesionales de la educación, con los que investigamos. Por favor. Yo no he pedido el turno, pero voy a hacer una puntualización en cuanto al tema de los datos, ¿vale? Y luego pasamos a la siguiente pregunta. Hay que tener perspectiva de mira en cuanto a los datos, ¿vale? Acabas de nombrar, por ejemplo, el dato de importante de los deberes, pero la pluralidad de los centros es importante y está ahí. Yo, por ejemplo, tengo la obligación en mi centro, porque queda escrito en un protocolo, en que después de un simposio que se hizo durante 2 cursos, se llegó a la conclusión que los deberes son obligatorios en mi colegio, con un incremento de tiempo dedicado a ellos por la tarde,
conforme van subiendo los niveles de primaria. En primero de primaria, 10 minutitos. No superar nunca ese tiempo. El segundo serían 20 minutos para ganar una rutina en el alumnado. Y eso está por escrito, yo eso no me lo puedo saltar. A partir de ahí los datos, claro, aun por más que cambie la normativa, ese protocolo seguirá escrito. Entonces, por eso, dada la pluralidad de los centros, yo veo que los datos hay que interpretarlos. Se dicen y son objetivos, evidentemente, y tienen unos requisitos para que se publiquen. Pero a mí, por ejemplo, compararme con otros países europeos no me gusta. Uno de los datos es que no todo... No quiero alargarme más y porque hay muchos esperando, ¿de acuerdo? Carmen Fontea, por favor, brevedad, ¿vale? Adelante. Tengo varias preguntas. A ver, no me hace falta que Carmen Fontea y tengo un problema antes. A ver, con respecto a lo de que están comentando de la vía de servicio, ¿vale? Yo solo lanzo una cosa, una apreciación. Todo el mundo ha tenido algún familiar en el hospital que piense en los horarios de comida en los hospitales. Ya, o sea, todo el mundo sabe los horarios. No voy a hacer matices porque piensen en esos horarios. Y otra reflexión respecto al horario del comedor, yo no la había apreciado porque mi nena mayor se quedaba al comedor en la escuela infantil, pero con mi nene que tiene mucho más reloj, es verdad que como se pase 10 minutos de su horario de comida, era solo un matiz con respecto al horario del comedor. Mi pregunta era, con respecto a mi colegio, ¿vale? Lo voy a decir cada vez más que cada la profesora de gimnasia, que fue, perdón, educación física. Ahí voté yo, Sí, perdón. Es que es igual que decir guardería, perdón. Igual que dicen hacer. A nosotros nos comentaron que la jornada continua iba a beneficiar a la hora de reparto de las clases de educación física, porque en la parte, después de comer, tenía que pasar ese tiempo para que pudieran hacer educación física. Bueno, eso nos han comentado nosotros, ¿vale? Entonces, quiero entender que como el horario de menor atención es de 12 a 2, según estaba explicando, la mayoría de los niños tendrán educación física de horario de menos atención. O sea, quiero pensar que tendrán educación física, artes plásticas y tal. Lo digo para que me lo comenten los coles que tienen jornada continua, porque quiero pensar que ese va a ser el beneficio. ¿Me contestáis y luego digo la siguiente pregunta? Vale. La siguiente pregunta es, creo recordar que había alguna persona que trabajaba con necesidades especiales, no sé, vale. Si de 12 a 2 es la bajada de atención en un niño con necesidades especiales, la bajada podría ser más acentuada, pienso, porque si ya por sí van con un periodo de atención, más corto y más enriquecido, quiero pensar que en estas horas será todavía más acentuado. ¿Cómo se actúa en su pueblo? Pero con respecto a eso. Y la última pregunta es para las familias. En nuestro cole, dentro de lo posible, ahora por el tema COVID no está sucediendo y lo hemos notado y mi patrón lleva 3 años en el cole, fomentaba mucho la participación familiar. El huerto, se metían, habían padres que iban a hacer una comisión de ciencias, habían padres de comisión de arte, y el horario es de 9 a 2, ¿qué padre va a poder ir? Porque, en mi caso yo podré ir porque funciona turno, pero ¿qué padre va a poder ir del ratio de todo el colegio? Creo que, por lo que decíamos, es que había que ver el cómputo global de la participación del colegio, de todo el barrio, familias y tal, creo que eso a nivel familiar no vamos a perder. Muchas gracias, Carmen. A ver, con respecto al tema organizativo, pues esto yo creo que es más logístico. Yo creo que de ser especialista en educación física son muchos años de estudio. Entonces, el quebradero de cabeza mayor, entre otros, y el de muchos estudios es elaboración de los horarios. Y justamente estamos hablando del tema pedagógico, la atención del alumnado. Sí que os he de decir que no he tenido ningún compañero nunca que ha querido dar sus clases de 3 a 5.
porque te quedas solo. Y eso, yo no tengo datos, pero eso es así. Ninguno queremos dar clases a esas horas, porque los niños están muertos. Vale, ¿qué pasa? Que volvemos al debate de, pues, entonces, a las últimas horas de la franja de la mañana también están cansados, evidentemente. La solución, ¿cuál es? Nosotros, desde nuestro currículo, que pensamos es meter actividades adaptadas a esa franja horaria, más lúdicas, talleres, más manipulativos. El tema de educación física, sí que es verdad que a nosotros nos facilita la elaboración de horarios, porque la puedes meter esa asignatura donde quieras a lo largo de la mañana, ya no limita a la tarde. Y bueno, luego un poco ya por defensa de la profesión, pues a los de educación física también les gusta que nos escuchen. Entonces, claro, nos suelen poner en horarios que los niños están cansados, pero es que a mí también me apetece tener público predispuesto, porque les puede gustar mucho para pillar, pero es que yo necesito que escuchen y que me digan y que no estén nerviosos. Entonces esas cosas también se intentan arreglar desde su jefatura de estudios y intentar jugar con que no siempre sean las mismas asignaturas las participadas en ese aspecto. Se pueden dar matemáticas de 1 a 2, sí, pero de manera lúdica y con talleres, con juegos. Hay muchas formas, y eso es el reto un poco de la profesionalidad del docente, jugar con eso. No creo que esté todo cuadriculado ni cerrado. Deberíamos debatir también el por qué estoy yo en un colegio por educación física durante 3 años dando una tutoría, que aún no he visto el gimnasio para nada. Porque tenemos un decreto de plantillas del 2013 con los recortes de aquella época y no lo hemos recuperado. Esto también es un debate muy interesante. Y la figura de tutor y tutora es totalmente necesaria para nuestro equipo. Pero sí que si saliéramos a la calle cuando nos manifestáramos, seguro que hacíamos más cosas. María, en el tema de la necesidad Sí, pues los niños que atendemos con necesidades específicas de apoyo educativo, todos sabemos que cada niño tiene sus particularidades y sus necesidades, estaríamos hablando de temas muy particulares. Pero nosotros desde un modelo inclusivo en el que programamos atendiendo a toda la diversidad que tenemos en el aula, es verdad que hablamos de un aprendizaje más competencial y si queremos trabajar desde esa perspectiva, pues el tener una franja horaria un poquito más larga nos permite, en mi caso, por ejemplo, poder realizar actividades en las que se pueden dar las matemáticas junto con la especialista en educación física o de música, realizando tareas que son súper motivadoras, súper inclusivas y que permiten al niño pues mejorar su atención. De todas formas, yo lo que veo es que los niños tienen mucha energía y yo veo que los niños, la mayoría responden súper bien porque están activados y están motivados por el aprendizaje y a lo mejor lo que hace que baje también. Y estoy totalmente de acuerdo con los datos hasta el momento en el que a mí lo que me aburre, por ejemplo, cuando estoy en una charla es que no tenga feedback o que no haya un poquito de alegría. Pero si tú al niño le presentas la actividad con alegría, con actividades lúdicas, con una codocencia, es decir, hay 2 maestros dentro del aula y se trabajan las matemáticas, por ejemplo, desde la neurociencia está absolutamente demostrado que se pueden estudiar las tablas de multiplicar saltando la comba porque se activa la motoneurona del lenguaje y el área de la memoria a largo plazo, por lo tanto la corteza prefrontal, quiero decir, también podemos hablar de esos términos, pero aquí estamos hablando de cómo vamos a planificar en una jornada y yo no, en mi opinión, no quiero correlacionar, a pesar de que soy muy respetuosa con los datos y con lo que dicen desde estas investigaciones, que el rendimiento esté asociado de esa manera tan fuerte a la jornada, ¿no? Yo creo que está muy relacionado con la metodología, el estilo docente y otras muchas cosas. Todo suma, todo suma. Yo, bueno, sí. Pero a mí no me gusta hacer patológico lo cotidiano, ¿sabes? No, ¿sabes? Era más que nada, o sea, como ya sabes en esa circunstancia para saber. Sí, pero que es fantástico trabajar las matemáticas en el patio junto con la maestra y eso permite tener no clases de 45 minutos, sino 2 horas. Respecto al tema de la participación de los padres, que también se ha comentado ahora,
nosotros, por ejemplo, sí que planteamos, y ha sido una realidad, no es que lo hemos planteado y ha quedado sobre papel, se ha hecho, pues nosotros, como las comunidades educativas, somos padres científicos, y en nuestro caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, una madre que era profesora en la universidad de cine, pues ella fue una de las que hizo un taller de cine en el horario de 3 a 5. O sea que sí que tienen calidad, sí tenemos. Si queremos que haya calidad, y encima hay mucha más participación de los padres y las madres, sí queremos. Pero vuelvo a lo mismo que he explicado antes. Es la manera de elaborar ese proyecto. Es qué proyecto estoy votando. Yo creo que desde la experiencia del AMPA de l'Edició de Real, si tenéis la presidenta que no, si me engañe, me digo. Carmen, la disponibilidad de las familias, siempre que se propone desde el centro la participación de las familias, lo primero que se dice ahora en las redes sociales y tal es quién tiene disponibilidad, y siempre aparece, porque en diversidad laboral, por suerte, siempre hay alguien que da el paso adelante. Ahora, Yo también quería decir algo al respecto y está estupendo porque esta posibilidad de flexibilidad, ¿no? Que necesitamos por todos, esta necesidad desde una perspectiva de la práctica o una perspectiva de la investigación que también te dice, que hay que flexibilizar en la medida de lo posible porque no podemos generalizar, pero hay un efecto que creo que es bastante directo en el acortar la jornada a la jornada continua, y en eso también hay estudios de investigaciones que lo ponen de manifiesto, porque hay menos espacios y tiempos para esa participación de las familias de todo tipo, ya sea a nivel de tutorías, a nivel de generar reuniones, a nivel de generar, porque es mucho más corto el tiempo, está mucho más condensado y además también la posibilidad a la jornada de la mañana, por lo cual si tu familia a las de la tarde no tiene participación. Hay un día que hay obligación de quedarse hasta las 5. Claro, es lo que está diciendo la compañera, si efectivamente hay posibilidades, aunque ya no haya horario lectivo, si que haya apertura escolar para poder trabajar con las familias, estupendo, pero ya los niños no están, por ejemplo. O sea, esa participación de las familias directa de los chicos en la escuela es mucho más difícil de dar y eso también se observa. Claro que se observa. Porque, por ejemplo, si tú eres profesor, ¿cómo vas a participar en las actividades de tu hijo? No, yo es que ahora ya no participo. Por eso Pero ahora no coincide. Rubén y Breu, perquè jo molt breu. Evidentment, el que ha comentat Anna, que és fonamental, és reduir molt la quantitat de famílies que poden participar. I d'altra banda, hi ha una altra qüestió, i és que a cap i la fi estem a expenses de lo que la direcció del centre accepta. I no podem oblidar que no tots els centres tenen una relació fluida amb les famílies. Això és una realitat que no podem obviar. I n'hi ha molts centres en la zona que han tingut greus conflictes famílies-centre per disparitat de criteri i disparitat d'opinió. Ho dic bàsicament perquè és un aspecte que s'ha de tindre en compte, que també afecta en aquest propi procés. I ja continuem perquè no tenim hora. Esa palabra, exacte. La companya Marc m'està dient que a les 8 en punta d'eixir d'ací. Amb tots els respectes per a Sílvia i Diana també. ¿Ni alguna pregunta relacionada para ellas fueras? Adela. ¿Algún tiene algún inconveniente de votarse? Adela. Una para más, me parece. Estáis hablando de datos, pero a mí me parece un poco cínico hablar de datos de Inglaterra cuando Inglaterra no es España, ni tienen la misma dieta, ni tienen los mismos horarios que nosotros. Entonces, comparar un estudio de Inglaterra con una cultura diferente a la nuestra, a mí no me aporta ningún dato, porque primero no tienen los mismos horarios que nosotros. Entonces, en España es lo mismo. No, yo te digo los datos que han muerto otra vez. Dicen lo mismo. Es que dicen lo mismo. Lo dicen los niños. Son datos, no son datos. Y cuando pasan al instituto, los datos son diferentes. O sea, en el colegio los biorritmos son de una manera y en el instituto, cuando pasan al instituto. Bueno, nos fijamos por todas las tablas hasta primaria y secundaria. Estas datos correlacionan. En cualquier caso, había muchísimas fuentes de datos diferentes y que estaban en Inglaterra, pero los otros eran de España. Es que tú haces hincapié en entre todos los datos que había, tú haces hincapié precisamente en el Inglaterra. Estaba limitada al tiempo también. De todas formas, si tienes interés en los de España, no tengo ningún problema. Deja tu colegio y persiguieron, no tengo ningún problema, porque al final todos los datos dicen lo mismo. O sea, yo aquí vengo a transmitiros información para que podáis decidir.
Simplemente en base a, como comentaba, estudios rigurosos con una muestra amplia en distintos países, no solo en España, Inglaterra, Italia, Hungría, Turquía, todos los estudios coinciden, con lo cual Y diferentes características de alumnado, de centros, de cultura justamente, y si todos los estudios dicen lo mismo, Y el resto de España es diferente a la comunidad valenciana, que en el resto de España tiene puesto. yo estoy llegando a datos, yo no estoy diciendo que hacer los de España, estoy diciendo los datos que nos dicen a nivel de salud, yo hablo de salud. Y mi objetivo es dar datos de salud. Ya está. Perdona, y es que si no Pero vamos es que si està relacionada, a mi i ella havia demanat també, entenc que era perquè a més a traslladar-la després que no tengo preguntas, després és la borres, evidentment. bueno, la relación simplemente, respecto a los estudios, me parecen fundamentales, me parecen básicos como periodista, y debo decir que es un enorme esfuerzo de encontrar estudios con jornadas también. Estudios con datos y todo eso. No he encontrado ninguno. Mis compañeros periodistas han llamado incluso a la consellería buscando estudios que nos pudieran facilitar con datos para elaborar noticias o para al menos para tener una información correcta a la hora de tomar la decisión. Yo lo voy a tomar con mamá también, en mis centros de votar, y les tengo que decir que más allá de opiniones, que son válidas, todas las opiniones, que están como una copia, ¿no? Pero más allá de opiniones, no hay datos que me digan, mira, los centros de seguridad continua, los niños han sacado un nivel más, no la media, los niños suficientes de los malos niveles. Claro, quiero decir, no hay nada, yo ya busco datos. Pero sí que hay, perdona, sí que hay estudios, pero ninguno que corrobore que los resultados que nos ponen. Ninguno, ni nacional ni internacional, ninguno. Son iguales o peores. Son iguales o peores. De hecho, yo estoy magisterio justamente Dice que los hay. claro, yo he salido del magisterio, no los he tenido en la mano. No los he tenido en mi vida. Si a mí me dicen que pico de nuevo a todos nuestros estudios, lo agradezco. Anem a progressar en el debat. Això, sí, és que damunt és el teu torn. El tema és que no sé ja ni quina hora és, però no vull que tampoc... Vale, otro de lo más importante y lo que más dirigido a los estudiantes de Jampas es que de todos los centros que votaron a continua, a lo largo de las fases que se ha ido votando, ¿sabes cuántos han conseguido revertir? Yo por ahora los datos que he manejado, los datos que me han llegado, es que solamente los centros que estaban en el proyecto inicial, que tenían intento judicial, no de manera fácil, consiguieron revertir. Yo no ignoro, porque igualmente no se nos ha facilitado el dato, no hemos conseguido el dato porque se debería oficiar, cuántos centros han conseguido replantearlo porque las familias, yo no creo que podemos hacer su control con la continuidad y con la facilidad y con la formulación, ¿no? ¿Cuántos centros de verdad consiguieron implantarla, la han conseguido revertir? Porque como esa decisión parte de escolar de las familias no tenemos un gran poder, pero es difícil que se pueda revertir. Una vez muy difícil, por no decir casi el 90% posible. Y otra cosa que quería comentar también en relación es que, curiosamente en Cataluña, esta semana pasada, se publicó que en secundaria se está estudiando la regresión relacionada por algo. No lo sé muy bien, pero por algo real. Entonces, quiero decir que a lo mejor estamos pensando como adultos en artículos relativos a la consideración de algunas familias, no todas, que tienen la suerte de tener un horario intensivo y que por lo tanto van a poder sacar un presente y llevar a una vida personal familiar rica, que estamos pensando realmente en que hay familias que van a poder permitir, todas las familias que tienen esa actividad, que van a tener que hacer actividades donde se les custodia a los niños, yo los chicos son usuarios de comedor escolar, es un centro de pasar, yo considero que es un los mayores conflictos que suceden en el colegio es que siempre una situación en horario de comedor escolar. Con los monitores, por así decirlo, son los asociados, fenomenal, fabulosos y de política, con esta visión, posiblemente con una capacidad de hacer con los años que la vida de hoy que tiene y que realmente los conflictos que suceden en ese momento con las personas que no yo que están en chicos estudiados por esas personas que han pasado por procesos selectivos, ningún tipo de posición y que no son personas además del sector privado que crean la educación pública y que nosotros tengan la de personas contratadas por la educación pública. Última reflexión, ya la palabra es, porque ese es un modelo tan idóneo, tan perfecto y tan bueno que yo estoy
Centres que ho han revertit, ho has dit molt bé, 2 en Alacant i 1 en València. 2 en Alacant, 2 en Alacant per sentència, perquè van iniciar el procediment després de que s'haguera fet el procés de matriculació. Per tant, algunes famílies s'havien matriculat al centre pensant que anaven a tindre jornada partida i es van trobar en jornada continua. Estos 2 centres van denunciar les famílies afectades i, evidentment, la justícia els va donar la raó i va obligar a aquests 2 centres a revertir la jornada partida. La pressió, precisament, d'estos 2 centres i d'alguns que s'estaven veient que podien caure en la mateixa situació, he de dir que és el que ha motivat la pressa de l'administració pública en aquest procediment. I no ho dic perquè ho pense, és que ho han manifestat clarament. Una de les urgències era no trobar-se, donar-li resposta als centres amb aquestes sentències i no trobar-se més centres que pogueren caure en la mateixa. El centre de València és un CAE i es va revertir perquè pertany a la gestió de l'Ajuntament i es va revertir perquè l'Ajuntament va detectar un dèficit de qualitat a les activitats i al menjador escolar preocupant que va obligar a l'Ajuntament a prendre la decisió de revertir de manera unilateral la jornada continua. Així de clar, és així. Està en un Consell Escolar Municipal, això parlat, en el moment que tocava. Més centres, impossible, perquè es va paralitzar per un problema de forma de la llei, es va paralitzar l'aplicació de la norma que deia que als 3 anys les escoles, sense necessitat de que el claustre ho iniciara, les escoles podien iniciar un procediment de reversió. Com que es va paralitzar l'aplicació de la norma, es va paralitzar també l'aplicació d'aquest aspecte de possible reversió. Ara, podrà revertir-se? Rotundament no, per molt que diguen les administracions públiques, perquè ha d'eixir del Consell Escolar i les famílies no tenen majoria en el Consell Escolar, a no ser que algun membre del claustre vote a favor de la majoria de les famílies i també han d'estar d'acord totes les famílies del Consell Escolar. Hem de recordar que en un Consell Escolar de centre, d'una sola línia, n'hi ha 9 persones del claustre, més el personal de serveis, ja són una miqueta més de la meitat, i, com a molt, 9 persones de família. El personal afectat laboralment sempre serà més, de manera que és impossible revertir la situació. I he de dir també que això és un procediment de privatització de l'educació, així de clar. Un apunte, solo una aclaración, más que aclaración, una reflexión. Estamos hablando de las personas, tengan la titulación que tengan, ¿vale? Porque unas tienen, otras no, otras están en proceso, que trabajan en los comedores escolares. Yo creo que no es una cuestión de esa titulación, porque precisamente el problema es el requerimiento para acceder a ese puesto y las condiciones de ese puesto y el pensamiento que tenemos también todos, ¿vale? Ya no solamente esas condiciones que se dejan o que no se dejan institucionalmente tener, hasta dónde llega la ley, la política, sino todos la responsabilidad que tenemos o no en ese tiempo. Ese tiempo es tiempo educativo. Ese tiempo entra dentro de la organización escolar por ley. En ella tenemos todos partes, profesores, profesoras, padres y madres. Es decir, tenemos que pensar entre todos qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que queremos que pase. Porque va en contra también del propio trabajo que hacemos los docentes. Es decir, si no hay coherencia con lo que aplicamos en el aula y luego sucede en el comedor, se vierte en el aula y lo sabemos todos también. Es decir, si hay unas normas que lleva el profesorado, pero luego en el tiempo del comedor hay otras, esa incoherencia deviene en conflictos. Entonces, es también por coherencia interna. Si tenemos un proyecto educativo en el que vamos todos, tenemos que saber que también hay un proyecto que está pasando en este tiempo y que es lo que están haciendo los profesionales. De ahí tenemos que pensar todos, no a custodiar, sino a negociar, a consensuar, a proyectar, a planificar y a tener en el proyecto educativo ese tiempo también muy claro y no solamente dejado a lo que buenamente pueda hacer una persona o no, sino entrar educativamente en calificarlos bien y a organizarlos bien desde el punto de vista pedagógico. Y eso es lo que se hace, por mucho que no nos guste compararnos con Europa en el resto de países, de aplicar criterios pedagógicos, que parten de la pedagogía y no de la FAR, de lo que pueda pasar en ese momento según la buena fe que tenga la persona que está ahí. Creo que tenemos que ir un poquito más allá. Gracias.
Sí, pero Inés, Sí, yo suscribo todo lo que ha dicho la compañera, de hecho, no es lo que yo quería decir, pero también al hilo de lo que tú dices, y antes de lo de depende de la implicación del centro educativo, de la licencia de los profesores, de la voluntad que tenga los monitores, de la mayoría de las medidas de la autoridad, que también va a depender de los presupuestos que nos va a controlar el centro educativo, porque una empresa privada, obviamente, si vamos a pedir más por menos, necesariamente va a bajar la calidad. Eso en un contexto actual, si viene una crisis que se dice antes, un auxilio, o cambia el gobierno, o hay una serie de circunstancias que no podemos manejar, pues esa partida va a quedar totalmente fuera de la jurisdicción, digamos, pública, y estaremos a la suerte de lo que nos quieran dar, o de cuando ya no vamos a tener ningún control, pues obviamente no va a estar en igual de libre de este presupuesto que el funcionario, que además es una cuestión, que es una carrera, que tiene una formación y unas estudios, y que obviamente pues empieza a publicar porque puede, pero si tiene ya unos mínimos garantizados, y luego la implementación también de los factores, pero ahí tenemos unas garantías superiores a las que vamos a tener con monitores que deben de hablar de circunstancias o suerte o la misión que se pues disculpadme, sí me gustaría puntualizar que me tocaba mirar el turno, en un minuto. Tampoco vamos a tener mucha vida para poder comunicarnos, porque vamos a escribir con mail y la vida también no voy a poder tener un canal de dirección. a mí sí me gustaría primera, porque creo que en este debate que muy bien, yo lo agradezco a todos, pero creo que quizás en el turno de que nos toca preguntar, pues a lo mejor se ha quedado corto y sobre todo porque las respuestas las han sido muy bien. Yo quería puntualizar un par de cosas. Bueno, primero, yo siempre soy madre de Rodríguez Porno, pero también el que soy también la directora de Rodríguez Porno. Por tanto, estoy totalmente implicada en el proyecto. Yo parto de la base, hago la escuela pública, soy una profesora de vocación totalmente convencida de lo público, pero también de lo privado, porque si no, en el mismo sentido, la concertada también el profesorado de funcionario público y, por supuesto, tengo garantizada su calidad, igual que de los del comedor. Me quería puntualizar, hablando de datos, o sea, yo mi opinión, no, pero yo no voy a hablar de mis opiniones, porque mis opiniones, tanto madre como de directora como de directora, yo las he dejado a un lado para llevar a cabo este proyecto. Mi objetivo es que el proyecto sea de calidad y tengamos jornadas partidas, que tengamos continuas, tengamos un colegio de calidad, con todos los profesionales implicados en que salga el proyecto que salga sea de calidad. Por tanto, puntualizar lo de las actividades extraescolares, o sea, las actividades gratuitas son actividades inclusivas. Primero, están garantizadas, que ahora no lo están, por ejemplo, las extraescolares, para todo el alumnado. Pero si dejas paso a que las APA puedan hacer actividades extraescolares, estas actividades tienen un mínimo, o sea, tienen un máximo, de 25 euros mensual. Y por otra parte, se garantiza en la normativa que todo el alumnado puede participar. ¿Y cómo esto se hace? Pues entonces tienes hasta 2 actividades como máximo que pueden ser gratuitas para todo el alumnado beneficiario de ayudas a comedor escolar. Esto garantizado por la normativa si hablamos de edad. Y esto se concreta todos los años en las instrucciones de inicio de curso, porque los centros están obligados a pedir una subvención extraordinaria a Consellería para subvencionar este gasto extra que generaría pagar hasta 2 actividades extraescolares al alumnado beneficiario de la ayuda. Está hablando de edad. Después, las actividades ahora mismo estamos asumiendo que las que ahora están haciendo en el área de comedor son de baja calidad, cosa que yo no asumo dentro de mi centro escolar. No lo asumo porque sabemos a qué monitores contratamos, sabemos lo que hacemos y las supervisamos, cosa que se supervisará ahora y se supervisará aún más porque están obligados por la jornada continua. Y además tendrá una persona del equipo directivo más profesores coordinando estas actividades. Y estás obligado a que estén coordinadas con tu proyecto educativo del centro. Con lo cual, yo creo que ya son de calidad y tenemos que velar esas funciones de los equipos directivos y los docentes porque sigan siendo de calidad. Después,
El comedor, hablando de otro dato, el comedor es absolutamente garantizado. Si ya no nos confiamos en la normativa, pero está garantizado el comedor y están garantizadas las becas. Y no hay ni un solo colegio de la Comunidad Valenciana que no tenga comedor o que haya desaparecido su comedor. Otra cosa es que no haya demanda. El comedor es algo de obligatoria oferta del centro y de la administración educativa, al igual que las becas. Luego estudios, yo también Lo que pasa es que siempre lo hacíamos la persona que está trabajando en la función de jornada laboral. Yo os propongo a lo mejor que pongamos los comentarios, ¿no? Podemos hacer, perdón, vamos a hacer una cosa. Vamos a montar todo lo que los presentaciones, todo lo que tengan, montamos un blog y todas las dudas que tengan ustedes las ponen ahí. Si ustedes quieren participar, hacemos un blog de 2 días, pregunta-respuesta. Vale, bueno, eso solamente quería decir que solamente he hablado de datos y de verdad que desde nuestro punto de vista y todo lo que hemos hecho, ni siquiera hemos hecho jornadas de propuesta pro jornada continua o no jornada continua. Hemos hecho un proyecto de calidad y defendemos el proyecto. Y ya.